51 años de edad. Este paciente contiene arritmia, diabetes tipo 2 y sobrepeso. Primordialmente nos centraremos en la arritmia. Como bien sabemos, la arritmia es una enfermedad en la cual el paciente genera latidos irregulares, lo cual se define como latidos lentos o rápidos. Lo que nosotros queremos es que este paciente, mediante la actividad física y a la hora de ingerir alimentos, influyan positivamente a los latidos del corazón. Primordialmente es necesario que este paciente coma ajo, lo cual ayudará a las arterias se expandan y cuando el corazón lata y pues lleve sangre a las arterias oxigenada, las arterias cumplan ese rol fundamental de llevar la sangre oxigenada al resto del cuerpo. A continuación nos centraremos en la diabetes tipo 2. Como sabemos, la diabetes tipo 2 se define como la eficiencia que tiene el paciente a la hora de generar eh, insulina. Entonces lo que nosotros queremos es que este paciente ingiera alimentos muy bajos en el índice glucémico, lo cual influya positivamente en él. También pues sabemos que este paciente tiene sobrepeso, lo cual pues dificulta la actividad física y también la arritmia. Este paciente realizará actividad física aeróbica que de muy baja intensidad, ya que pues la arritmia, si realizamos dicho ejercicio mal ejecutado, la arritmia influirá negativamente en el cuerpo, incluso pues puede tener, puede tener como una enfermedad o se puede ver gravemente afectado. Lo que nosotros queremos es que este paciente realice ejercicios aeróbicos con una intensidad muy baja. Con el transcurso de los días, de las semanas y de los meses y de los años, este paciente vaya adquiriendo una actividad física como muy moderada y que el paciente se alimente de una manera adecuada. Como bien sabemos, si este paciente pues realiza pues las indicaciones que nosotros le estamos dando, se verá beneficiado en gran manera, ya que si realiza actividad física moderada, si se alimenta de una manera adecuada y no se alimenta con alimentos que contengan un índice glucémico muy alto, lo ayudará en gran manera. Bueno, ahora hablaremos de aptitud y riesgos. En el caso de nosotros nos tocó un hombre de 41 años con diabetes tipo 2, sobrepeso y arritmia. La arritmia son latidos anormales en el corazón que pueden ser lentos o muy acelerados. Entonces, en esto analizamos y vimos que para la arritmia hay ejercicios como de aeróbicos, de bailes, ejercicios de pesas, pero de pesas muy livianas. Caminar e ir aumentando el tiempo de la caminata. Para esto también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar la frecuencia antes, durante y después de la actividad física para una persona que tiene arritmia o algún problema cardíaco. La arritmia también tenemos que tener mucho cuidado porque puede tener otro problema cardíaco que se pueda desarrollar más tarde. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de exigirle a esta persona con altas intensidades. Ya para el caso de las personas que pueden hacer ejercicio con diabetes tipo 2, es recomendarles la práctica regular de ejercicio. Una de las recomendaciones más importantes en el sentido es someter al paciente a una prueba de esfuerzo, especialmente si hace más de 10 años que se le diagnosticó su enfermedad y es mayor de 35 años. Para la diabetes tipo 2 podemos hacer ejercicios como marcha a paso ligero, ciclismo, elíptica, natación, patinaje, baile, correr, pero eso también depende ya de la arritmia, del problema que tiene nuestro sujeto. Las precauciones que tiene que tener una persona con diabetes tipo 2 es que tiene que verificar la glucemia antes de la práctica deportiva o de la actividad. Tiene que mirar si es menor de 100 miligramos y decilitros y tomar un suplemento o puede ser frutas, galletas o algo así que le pueda proporcionar energía antes de hacer ejercicio. Si está entre 100 y 150 miligramos decilitros o 150 miligramos decilitros puede hacer ejercicio sin riesgo. Si es mayor de 250 miligramos decilitros, deje el ejercicio para otro momento. Es mejor que evite el ejercicio si es mayor de 250.
Ejercicios que podemos realizar para una persona con sobrepeso, puede ser cardiovascular, muchos ejercicios de pesas, pero eso también depende de la persona. Por lo menos con nuestro caso, esta persona no podría hacer mucho ejercicio cardiovascular o de muy alta intensidad por su problema de arritmia. De pesas tampoco lo podría realizar por la misma razón. Entonces, de acuerdo a los diagnósticos, esta persona tiene que hacer ejercicios de muy bajo y moderado intensidad. También para evitar el sobrepeso tenemos que tener una alimentación más saludable y más estable. Ejercicio acuático, debido a la flotabilidad y las propiedades térmicas del agua, pueden ser especialmente adecuados como un método de ejercicio para las personas obesas. Además, dentro de la piscina se pueden realizar ciertas actividades, como es nadar, montar en bicicleta, un baile aeróbico en el interior de la piscina, según Sheldon de 1980. Es recomendable que los programas de la actividad física para sujetos obesos se lleven a cabo en el medio acuático, no por la mayor reducción de grasas con respecto al medio terrestre, eh, pues no existen diferencias significativas en el cambio de composición corporal tras los entrenamientos aeróbicos realizados en el medio acuático y en el medio terrestre, para una misma intensidad, duración y frecuencia, según Gatmalert del 2006, sino por los beneficios que el agua aporta a la hora de realizar cualquier tipo de actividad. No por ello queremos decir que la natación, pues esta requiere una realización de movimientos, coordinación y amplios que pueden resultar complicados para los sujetos de estudio, sino que proponemos actividades acuáticas alternativas que involucren todo el cuerpo, tales como la danza aeróbica, la gimnasia, el entrenamiento y la resistencia o en un circuito. Bueno, y siguiendo el curso de la prescripción del ejercicio, encontramos una etapa fundamental que es la evaluación. Allí mencionamos 4 puntos donde razonamos por qué es importante evaluar. Entonces, el primero es conocer la condición física del individuo. El segundo es permitir que la planificación de la prescripción sea de forma fiable y segura, es decir, esto nos va a garantizar que es la calidad para el individuo y también demuestra profesionalismo y ética de nosotros como licenciados. También pues saber las cualidades físicas que necesitan ser mejoradas del individuo y por último determinar los progresos al final de la prescripción del ejercicio. Este muy fundamental porque al final veremos cuál fue la evolución del individuo o del paciente. Las cualidades que tuvimos en cuenta fue la resistencia cardiovascular, la fuerza y la flexibilidad. La resistencia mediante el test de Cooper, el individuo recorrió 1260 metros manteniéndose en una escala de 2. En la fuerza evaluamos lo que es el tren inferior y también la zona del core con el test de abdominales y el tren inferior con el salto horizontal. En el test de abdominales hizo 30 repeticiones el individuo durante 1 minuto, es decir, se mantuvo por debajo del promedio que está las personas que tienen alrededor de 41 años. Y en el salto horizontal estuvo en una escala de 3,5, entendiendo que va de 1 a 10, es decir, saltó en una longitud de 1,94 m. Y en el test de Wells se mantuvo en una condición pobre, es decir, que alcanzó menos 10 centímetros, es decir, no llegó a la punta de sus pies. Hay que saber que el control evaluativo se hizo semana a semana y también pues se obtuvo unos resultados favorables, especialmente en la semana 4. Y en la semana 2 y en la semana 3 se mantuvo un estándar general, excepto en las abdominales, que hizo 3 repeticiones más, pero en el test de Kursnavet, que lo aplicamos también de resistencia aeróbica, mejoró
o se mantuvo estándar en la semana 2 y 3, pero en la semana 4 subió, estando en la etapa número 8 y se mantuvo un ritmo de 12 kilómetros por hora. En el test de flexibilidad, en todas las semanas se mantuvo estable, es decir, no hubo un incremento de su flexibilidad, puesto que esta capacidad es supremamente difícil poder trabajarla, pues ya a una edad avanzada, ¿verdad? Entonces, pues este fue el resultado y aquí mostraremos las gráficas de la evaluación. En el test de Kurznavet, como se evidencia, en la semana 4 se incrementó, es decir, tuvimos un punto favorable. En el test del abdomen también se ve un incremento sustancial, pues mínimo, pero pues bastante importante. Y en el test de la flexibilidad, como dije anteriormente, se mantuvo estable.